Hermanita Jenny, ¿puede desbloquear su micrófono para la oración? Amén. Ya puede empezar. Amén. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Señor. Te damos las gracias, Padre, por permitirnos reunirnos una vez más, Señor, como iglesia, Señor. Bendice, Señor, este día. Síguenos cuidando, Padre. Ayúdanos con la sabiduría, Señor, que solo tú sabes dar para entender tu palabra. Te pedimos, Señor, por nuestro pastor Domingo Arias, para que tú lo sigas usando, Señor, para que sigas poniendo, Señor, sabiduría en sus labios y entendimiento, Señor, en su corazón y amor, para que pueda seguir, Señor, enseñando tu palabra a todo este pueblo, Padre. Cuídalo y protégelo a él junto a su casa, a su familia, Señor. Bendice a cada hermano que está aquí presente, Señor, y cuídalos y dale la sabiduría necesaria para que podamos, Señor, aplicar tu palabra día a día, Señor. Y ya, Señor, saber ponerla en nuestros labios como tú mandas, Señor, sin alterarlas, sin quitarlas, sino con la verdad que tú mandas, Padre. Te pedimos, Señor, que nos ayude, que bendiga este grupo, nuestra iglesia, Padre, este día, que nos cuide y nos protege de todo mal. Todo esto, Señor, están en tus santísimas manos y en las manos de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Amén. Pues mis hermanos, vamos a continuar y a concluir hoy con este estudio de Primera Timoteo capítulo 2. La semana pasada quedábamos en el verso 6. El verso 5 y el 6 están hablando acerca de Jesús, acerca de su obra redentora. Entonces vamos a leer ahora el verso 7, que es una continuación de lo que el apóstol Pablo viene hablando en los versos anteriores. Así que quiero pedirle a mi hermana Carmen que se lea este verso 7. Amén. Primera Timoteo 2:7 nos dice: para esto yo fui constituido predicador y apóstol. Digo verdad en Cristo, no miento. Y maestro de los gentiles en fe y en verdad. Así que si ustedes ven, hermanos, el verso 5, bueno, desde el 4 viene hablando acerca de la salvación. Pero ustedes saben que el tema general que tiene este capítulo es sobre la oración. Entonces, dentro de la oración, el apóstol Pablo aquí está hablando acerca de lo que es la salvación y que el propósito de Dios es que oremos para que las personas se salven. Así que aquí hay una enseñanza maravillosa de que nosotros debemos de pedir a Dios que salve a aquellos que están perdidos. Cualquiera diría, pero decirle a Dios que salve a alguien cuando Dios sabe que esa persona está perdida. Eso es lo que la palabra de Dios enseña. Déjeme decirle que así funcionan las cosas, así Dios ha establecido. Y esto tiene mucha razón de ser. Primero, cuando oramos por aquellos que están perdidos, demostramos nuestro amor, demostramos nuestra compasión, demostramos que queremos compartir el evangelio de Cristo, demostramos que así como nosotros hemos recibido salvación, también cualquier persona puede recibir la salvación. Así que por todas estas razones es que nosotros pedimos a Dios que salve a aquellos que están perdidos. Ahora, Pablo en este versículo 7 dice que para eso mismo, para predicar, para presentar a Cristo como el único mediador, fue que el apóstol Pablo, fue constituido predicador y apóstol.
Así que él dice que está hablando la verdad. Esa era la verdad. Pablo había sido constituido como un predicador del evangelio, tal vez el más brillante de todos, y también maestro de los gentiles en fe y en verdad. ¿Qué verdad? La verdad que es Cristo. Cuando la Biblia habla acerca de la verdad en el Nuevo Testamento, y bueno, no en todos los casos, pero en la gran mayoría de los casos, la verdad es Cristo, no es otra cosa, no es sencillamente una expresión, una palabra. Así que aquí completamos, si ustedes notan, desde el verso 3, comienza a hablar de lo agradable que es delante de Dios que se ore para la salvación. Y hasta el verso 7 es como si el apóstol Pablo pusiese un subtema dentro de la oración, pero ¿qué es lo que está hablando? Lo que está diciendo es que debemos orar por la salvación de estas personas. Ahora, continuando con el tema de la oración, pasamos al verso 8. Quisiera que alguien se lea lo que dice este versículo 8 y para que nosotros pues analicemos lo que este versículo significa. ¿Alguien quiere leer? Yo puedo, la hermanita Beatriz. Un momentito. ¿Puede desactivar su micrófono, hermana? Ya. En el verso 8 dice, quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Hermanos, aquí ya el apóstol, después de tratar la oración de manera general, comienza a presentar algunos asuntos específicos y aquí aparece, en este caso, mencionando a los hombres, que los hombres oren en todo lugar. Está hablando aquí de una vida de oración constante. Así que cuando un cristiano entiende esto, hermanos, jamás dejará de llevar esta vida delante del Señor. Una vida de oración constante es lo que Dios pide a sus hijos. Esto nosotros lo podemos ver en Primera Tesalonicenses, capítulo 5, verso 17. Es un versículo de lo más corto de la Biblia que dice, orad sin cesar. ¿Qué es orar sin cesar? No es pasarse las 24 horas del día orando, porque si lo hacemos así, caemos en algo mecánico. La oración debe ser dinámica. Ahora, aquí Pablo está hablando de la actitud que debe tener el hombre para orar. No que esto sea exclusivo de hombre, pero noten que Pablo dice aquí, cuando ore levantando las manos, pero que sean santas, como unas manos pueden ser santas. Sabemos bien que una mano no se puede santificar sola. Está hablando del corazón, que la persona pueda vivir en santidad. Note, hermanos, que aquí la recomendación es que una persona que viva llena de ira y que viva llena de contienda no puede levantar mano santa delante del Señor. ¿Por qué? Porque su estilo de vida y lo que hay no le permite tener esa plena comunión con Dios. Ustedes saben que la ira y la contienda son obras de la carne. Vamos a ver esto, vamos a ver lo que dice Gálatas, capítulo 5.
quiero que alguien se lea los versos 19 y 20 para que veamos por qué razón Pablo dice que cuando el hombre va a orar tiene que levantar una mano santa delante de Dios. Está hablando no sencillamente de levantar las manos. A veces hay gente que cansan a los otros, levante la mano, pero no se trata solo de la acción de levantar una mano física, sino está hablando de estar despojado cuando se ora, de estar Perdón, hermano, que de manera involuntaria la hermana me cerró el micrófono. Entonces, hermanos, no sé en qué punto se cerró el micrófono, pero lo que está refiriéndose Pablo aquí es que para orar la persona debe vivir en santidad y no puede estar lleno de las obras de la carne. Vamos a ver estas obras de la carne que no pueden de ninguna manera juntarse con lo que es una vida en santidad, en oración. Veamos Gálatas capítulo 5, versos 19 y 20. Yo voy a leer. Buenas noches, bendiciones a todos. Dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. Acá hay. Ok. Lo único que quiero es señalar, miren hermanos, es un listado bastante extenso. Ahora, lo que quiero que veamos aquí, usted tiene marcado a Timoteo, primera Timoteo capítulo 2, verso 8, usted puede con su mano derecha mantener a Timoteo y con la izquierda manejar a Gálatas. Entonces, Pablo dice aquí que no se debe orar levantando manos llenas de ira y de contienda. ¿Y qué es la ira y la contienda? Aquí aparecen como obras de la carne, no son obras del espíritu. Entonces, para el creyente orar necesita una comunión especial con el Espíritu Santo de Dios, porque si no es así, lo único que la persona puede estar haciendo es diciendo, hablando allí, hablando cosas, pero eso no va a llegar hacia ningún lugar, porque para que Dios reciba la oración, pues debemos vivir en santidad para así poder tener una comunión especial con Dios. Ahora, quizá alguien dice, pastor, y entonces si nosotros pecamos, ¿cómo entonces nos comunicamos con Dios? Porque Dios nos rechaza. No. Cuando un cristiano peca, sabe qué es lo que tiene que hacer. Tiene que pedir perdón. Y cuando el cristiano pide perdón, de una vez se restituye esa comunión con Dios. Es como cuando, digamos, una persona le cortan el servicio telefónico por no pagarlo. Cuando esa persona paga, puede que inmediatamente tenga ya su servicio conectado, pagó, ya tiene restaurado su servicio. Cuando el cristiano sabe que no lo ha hecho bien y ora a Dios y pide perdón, ya puede levantar mano santa delante de Dios. ¿Por qué? Porque lo que impide que levante mano santa, pues ya fue quitado. Pecado, pero pedí perdón. Aquí Pablo menciona, ira y contienda, pero puede haber todos estos detalles que son obras de la carne
también impiden que la persona pueda levantar esa mano santa delante del Señor. No sé si tienen alguna pregunta. Pastor, una pregunta. Creo que la hermana ni tenía. Está bien, ok. Pastor, yo quiero que por favor, yo tengo una idea más o menos, pero a mí me gustaría que usted me dijera en el versículo 7, cuando Pablo dice que Dios lo constituyó predicador y apóstol. ¿Es lo mismo el predicador y el apóstol? ¿Qué hace uno y cuál es la función del predicador y cuál es la función del apóstol? Ok. El apóstol, en este caso, sabemos bien que fueron 12 personas que Jesús eligió para hacer un trabajo de apostolado. La palabra apóstol quiere decir enviado por el mismo Jesús, seleccionado por el mismo Jesús en persona. Y cuando Judas traicionó al Señor, que luego se suicida, entonces el apóstol Pablo viene a ocupar el lugar de Judas. El mismo Jesús eligió a Pablo para que Pablo fuese apóstol. Así que, ¿qué es el apóstol? Es el líder principal en el aspecto humano que tuvo la iglesia en aquel tiempo. Así que eran 12 apóstoles y ellos fueron esos líderes principales. Ahora, el apostolado, se supone que un apóstol debe ser predicador. Pero la predicación es otra cosa, porque una persona puede ser predicador sin ser apóstol. Y así que no son asuntos sinónimos, sino que son actividades diferentes. En este caso, el ser apóstol es un ministerio que Dios seleccionó, solo 12. Murieron los 12, ya no hay más apóstoles. Pero predicador, sabemos bien que había muchísimos predicadores que compartían el evangelio. Pastor, yo sé que todavía hay mucho, ya ahora lo que hay es muchos predicadores, no apóstoles. Entonces, cuando un predicador, si yo salgo a la calle a predicar, yo hablo de la palabra de Dios. Esas personas oyen mi mensaje, ¿verdad? Yo predico, ok, y esa persona acepta al Señor. La parte de que ese creyente nuevo, pues tenga la palabra y la retenga. ¿A quién le toca esa parte? ¿Cómo se llama esa persona que ya tiene esa responsabilidad dentro de la congregación? Por ejemplo, usted predica y usted hace llamado, esa persona lo siente, va, pero ¿cómo se llama ya esa persona que instruye ya a esa persona nueva en el evangelio con la palabra de Dios? Ok, eso no tiene una función específica, porque cuando nosotros predicamos el evangelio a una persona que no conoce, estamos evangelizando. Eso es lo que se conoce como evangelizar. Ahora, después que una persona aceptó a Cristo, viene la segunda parte, que es el discipulado. Exacto. El discipulado, no hay en este caso una persona que se encargue solo de discipular a alguien. Ahora, me explico, en este punto podemos tomar a alguien nuevo y enseñarle la palabra y lo estamos discipulando, pero el discipular a una persona es un proceso de todos.
de todos en la congregación. Tiene que ver con la predicación del pastor, con los estudios bíblicos, con el trato con los hermanos. Por ejemplo, una persona nueva que esté iniciando en los caminos de Dios estará mirando nuestro comportamiento. Entonces, según él mira cómo nosotros nos comportamos, él aprende a comportarse. Eso es discipular. Así que el discipulado es un proceso que va a tomar largo tiempo en la vida de una persona. Así que, pero no hay un ministerio que uno pueda decir, este es discipulador de ministerio. No lo hay, aunque hayan hermanos que puedan enseñarle la palabra a los nuevos, y eso es parte del discipulado. Ok, no es lo mismo, pero no es lo mismo evangelizar que discipular. No, no. No es lo mismo, porque hay No. congregaciones que tienen ministerio así, por ejemplo, el ministerio que es el que se encarga de enseñar a ese nuevo creyente, de darle esa clase todos los domingos o el día que pongan en la semana. O sea, tienen nada más esas personas para discipularlo, para enseñarlo, instruir. Gracias, pastor. Sí, hermana Jenny, usted tiene razón en el sentido de que hay hermanos que se preparan, se capacitan, y entonces esos hermanos se encargan de a los nuevos darles quizás varios estudios bíblicos según el plan y la estructura de la congregación. Ajá. Y eso es parte del discipulado, pero eso no es todo el discipulado. Es decir, una persona, después de tomar tantos estudios bíblicos donde se le enseñan diferentes cosas que un cristiano debe aprender y practicar en su vida cristiana, cuando termina eso no ha terminado su discipulado. El discipulado va a continuar por un largo tiempo hasta que la persona madure en los caminos del Señor. Entonces el apóstol Pablo era predicador, apóstol y también era evangelista. Él era completo. Bueno, es que, hermanos, la característica de los apóstoles eran personas que Dios llamó con un ministerio extraordinario, porque nosotros vemos que el apóstol pues hacía muchísimas cosas que tal vez más adelante tenían que realizarlas más de una persona, ese tipo de cosas. Porque, por ejemplo, un pastor puede ser un buen pastor, pero tal vez no es tan excelente maestro. O sea, todo pastor debe ser maestro porque tiene que enseñar la palabra de Dios, pero a veces hay pastores que no se especializan tanto en la enseñanza como otros. Sin embargo, enseñan. Sí, gracias, pastor. Usted es buen maestro. Usted es buen pastor y buen maestro. Bueno, Tiene esos dones. Amén, intentamos, No, tiene ese don. Gracias, pastor. intentamos glorificar a Dios. ¿Alguien más tiene otra pregunta? Creo que la hermana Doralisa. La pregunta que yo tengo es acerca del perdón, que no sé si había aprendido correctamente, que el perdón es una decisión. O sea, uno decide, no viene siendo como el amor, que el amor es un don de Dios. Perdonar es una decisión, ¿verdad? Sí. Porque a mí me ha pasado que cuando yo me recuerdo una vez que era tan, yo he vivido experiencia muy buena con el Señor, pues. No de la que me agrada, pero recuerdo una vez que una persona me había hecho tanto daño y quizá no a mí, a todo el que podía ver el escenario. Y yo me sentí una vez como una héroe porque por fin me defendí. Entonces me monté en el carro y oí una voz que me decía, llámalo y pídele perdón. Y llámalo y pídele perdón. Y yo dije, ay Dios, tú sí me exiges. Entonces
no era una cosa que yo la sentía, pero sí recuerdo y doy muchas gracias a Dios que yo, digo, esta voz no me la va a dar el enemigo, déjame tener mi noche en paz. Entonces llamé y dije, pido que me perdone, creo que fui muy grosera al expresarme así, me humillé por la misericordia de Dios. Pero sí puedo decir que después que tuve esa expresión de pedir perdón, en obediencia a la voz que sentía que no era del enemigo, sino de Dios, puedo decir que se me sanó mi corazón de todo eso, de todas esas cosas que me habían hecho. Se me sanó mi corazón. Entonces, es una decisión, pastor. Sí, Ok. por supuesto que es una decisión donde el cristiano no puede esperar solo sentirlo, sino que hay que perdonar, hay que perdonar. No, una persona no puede decir, bueno, cuando en 10 años yo lo sienta, yo perdono, no, porque su corazón no puede estar lleno de enojo. Si yo dejo que mi corazón esté lleno de amargura, lleno de enojo, entonces no se puede llenar del Espíritu Santo. Por eso me conviene lo más rápido posible sacar toda amargura, todo enojo, todo rencor, todo resentimiento, sacarlo de mi vida para así pues poder ser lleno con la bendición de Dios y poder hacer lo que dice el verso 8, orar levantando manos santas delante del Señor. A eso se refiere. Pastor, déjeme añadirle un poquito, porque uno no sabe a quién le edifica una experiencia personal de otra persona, pero recuerdo que después que hice eso, la misma voz me insistía dentro de mí, no fue que la oí, pero tú no dijiste que perdonaba. Y me recuerdo que no hice ese mismo día, no tuve esa actitud, pero recuerdo que un día iba temprano a la iglesia, muy gozosa, y me vino otra vez, tocaba Santa Cena, y me vino otra vez sentir así. Yo dije, ay Dios, tú sí me exiges a mí, pero lo hice así también. Dije, quiero decirte que te perdono, que no tengo nada en mi corazón. Y de verdad que yo me sané sana, mi corazón fue restaurado. Entonces, nada más no es pedir perdón, también es perdonar a la persona que nos han hecho daño. Amén. Amén. Bueno, vamos a, no sé si alguna pregunta, algún comentario acerca de este verso 8. Vamos a leer los versos 9 y 10 para que veamos ahora otro aspecto que el apóstol Pablo trata aquí. Yo puedo leer, pastor. Adelante. Dice así. Primera de Timoteo, capítulo 2, versos 9 y 10. Asimismo que las mujeres se atavien de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. Cuando nosotros leemos este versículo o estos dos versículos acá, puede de repente llegar a nuestra mente y más el verso 11, que lo vamos a ver más adelante, puede llegar a nuestra mente el hecho de que parece que hay discriminación en cuanto a la mujer. Ahora, lo primero que nosotros debemos ver el contexto en el cual el apóstol Pablo aquí se está refiriendo. Recuérdense que Pablo aquí está refiriéndose a una reunión de oración. No está refiriéndose a otras cosas, hermanos. Se está refiriendo porque el capítulo trata acerca de la oración. Entonces, Pablo está diciendo, si tú vas a tener un tiempo de oración con Dios, el hombre debe de actuar de esta manera. Ahora, la mujer, ¿qué debe hacer? Ahora, ¿por qué menciona aquí la ropa de la mujer, verdad? En un asunto de oración. Hermanos, es que en Éfeso, donde estaba Timoteo, recuérdese que capítulo 1, verso 3,
aquí dice que Timoteo estaba en la ciudad de Éfeso cuando Pablo lo dejó, y luego Pablo le escribe esta carta. En Éfeso habían mujeres que les encantaba usar ropas muy finas, ropas muy caras. Había como una tradición y ya no era asunto de comodidad, sino asunto como de orgullo, de presunción. Este es el problema que aquí el apóstol Pablo está hablando. Ahora, noten que lo que Pablo está diciendo, si van a ir a una reunión de oración o a cualquier culto en este caso, que la ropa debe ser decorosa. Entonces, ¿qué es lo que es una ropa decorosa? Una ropa que sea adecuada para un lugar donde se está adorando a Dios. Aquí no está especificando, como algunas personas que no entienden ciertas partes de la Biblia pueden imaginar que está hablando de cierto tipo de, digamos, que sea falda, que sea pantalón, que sea tal cosa. Aquí lo que está hablando es de ropa decorosa, sea falda, sea pantalón, sea vestido, sea lo que sea decoroso. Y porque lo que está relacionado acá es con el servicio a Dios. Noten, hermanos, que está hablando de pudor y modestia. Hay ropa que, y esto entendemos que ninguna cristiana con temor de Dios en su corazón va a querer estar andando con ropa provocativa, pero ese tipo de ropa no son, bueno, ropa provocativa para una mujer cristiana en ningún lugar, pero mucho menos en la casa de Dios y en el tiempo de oración. Y esto que está hablando acá de peinado ostentoso, noten, hermanos, ya les dije que en Éfeso pues habían muchas mujeres un poquito orgullosas que querían andar con muchas pretensiones, y entonces aparte de vestidos finos y todas estas cosas, pues estas mujeres también usaban unos peinados ostentosos. Esto era para llamar la atención. El oro, la perla y los vestidos costosos, no es que es pecado que una mujer cristiana los use, hermanos. Es que si una persona lo que va es a adorar a Dios, imagínense, por ejemplo, que una persona vaya a adorar a Dios y que ni siquiera pueda, qué sé yo, cerrar sus ojos por el maquillaje que tenga. Estoy poniendo un ejemplo. Los hombres de maquillaje no sabemos muchas cosas. Bueno, vemos a las mujeres, pero no de ahí, no más de ahí. Y que una persona, digamos, por estar vestido de cierta manera, si hay que ponerse de rodilla en el culto, no lo puede hacer porque maltrata su ropa que es tan fina. Es a eso que se está refiriendo, es a ese tipo de conducta. Así que acá no es que está prohibiendo, quiero que entiendan, no está diciendo que una mujer cristiana no puede usar una prenda de oro, no está diciendo que una mujer cristiana no puede hacerse un peinado hermoso, no está diciendo que no use perla o que se ponga un vestido caro. Ahora, lo que una persona, y no solo una mujer cualquiera, no debe de pretender llevar una vida por encima de sus posibilidades, porque eso es orgullo, eso es arrogancia y eso es pecaminoso delante de Dios. Entonces, con esto es la parte que Dios quiere tratar, que sea un corazón sencillo delante de Él, que aunque la ropa cueste lo que cueste, aunque la persona tenga un anillo de diamante, pero que sea humilde de corazón, porque déjeme decirle que el hecho de que una persona tenga cosas caras no significa que no sea humilde. Ahora, que debe demostrar la humildad con su actitud. Así que esto es lo que está hablando aquí, que debe estar relacionado con las buenas obras y con
la piedad en el comportamiento. Creo que la hermana Juana tiene una pregunta y no sé si la hermana Magnolia también. Ajá, escucha. Adelante, hermana. Adelante, hermana. Hermana Juana, abra su micro. Ok, ya. ¿Ya? Sí. Oh. Pastor, es una pregunta sobre la vestimenta, ahora que toca el tema. Es respecto a las personas que viven en lugares como, tengo entendido que la selva del Perú y algunos otros países que nos rodean, que su vestimenta es muy ligera. Y esas personas a veces se les lleva el evangelio y conocen de Jesucristo. ¿Qué pasa con ella? ¿Hay que recomendarle cambiar su modo de vestir o ellos se mantienen en pecado por el tipo de vestimenta ligera? Hermana Juana, usted está haciendo una pregunta muy importante, muy interesante, porque recuerden, hermanos, que estos detalles son asuntos culturales. Ahora, lo cultural puede convertirse en pecaminoso dependiendo del uso que se le dé. Una vez yo estaba visitando un centro de formación misionera allá en República Dominicana, se llama JUCUM, Juventud con una Misión. Y cuando estoy en la oficina del director, yo había ido porque estábamos patrocinando una hermana misionera, entonces había ido al lugar porque quería conocerlo y recuerdo que, bueno, un hermano de Brasil llamado Mauro era el director. ¿Y qué pasa? Que él tiene una foto en su oficina y en la foto él está con 2 hombres más y sabe que era lo único que tenían puesto ellos. Imagínense un hombre con un pamper. Eso era lo único que tenían puesto. Y yo me quedo observándolo y le digo, pero Mauro, este eres tú. Y me dice, sí. Y le digo, y el que está, me dijo, el que está, no recuerdo ahora a qué lado, pero me dijo, el que está de este lado es el pastor de la iglesia que fundamos en ese lugar. Y el otro que está al lado es el diácono principal de la iglesia. Y yo le pregunté, pero ¿y vestido así? Y me dijo, sí, porque es una tribu que esa es la única vestimenta que usan. Entonces, en esa tribu los hombres no andan mirando. Ustedes saben que las mujeres andan con los pechos descubiertos, pero allí los hombres no están mirando, no tienen su mente morbosa. ¿Por qué? Porque es una cultura, hermano. Es una cultura. Ahora, aquí viene la parte. Y yo le dije, y cuando el pastor predica, me dice, sí, así pasa al púlpito. ¿Qué le parece, hermano? Yo sentí un frío en mi estómago. A mí me resulta difícil hasta bañarme en una piscina si no es con una camiseta. Yo nunca me he podido bañar en una piscina, hasta en la playa. Tengo que ponerme una camiseta porque no me siento cómodo. Imagínense un pastor pasar al púlpito a predicar con un pamper, solo con un pamper, pero es la cultura. Ahora, si ellos salen de su ambiente y vienen al ambiente nuestro, tienen que vestirse como nosotros. Ahora, aquí está la parte. Me dice Mauro que cuando él llegó, él se vestía normal como vestimos nosotros. Los nativos ni los miraban. Así que ni caso le ponían. Y entonces él fue como misionero y él le preguntó al pastor, le dijo, pero el pastor, porque ya había una iglesia formada que ellos estaban evangelizando, él fue a reforzar, a evangelizar más, a ganar más nativos, y le dice, pastor, pero yo le hablo de Cristo y ni siquiera me miran. Y le dijo, sí, porque hasta que tú no te quites esa ropa y te pongas así como nosotros, ellos no te van a ver. Pues tuvo que quitarse su pantalón, su camisa y ponerse aquello que parecía como un pañal. Y cuando él hizo eso, dice que
le predicaba y ganó muchísimos para Cristo. Así que recuerden, hermanos, esto tiene que ver con cultura, esta parte. Ahora, lo que Pablo, hermana Juana, no sé si está clara en la idea. Sí, es que mi cuñado, él es peruano y me estaba precisamente eso que cuando iban a la selva a predicar, él era así y dice, yo le decía, pero ¿y cómo? Decía, no, nadie puede tocar a esa mujer, nadie la puede mirar porque ellos así es que viven, ese es su manera, su modo de vivir y no se puede cambiar. Entonces siempre me llama mucho la atención porque he escuchado muchas personas como hablar como si la ropa es lo que te salva. O sea, como te vista, esto va a ser tu salvación. Ya estaba escuchando por ahí hasta los peinados, que si tiene una partidura al frente, que si... Entonces, a veces uno escucha estas cosas y tienden a confundir un poquito, ¿ves? Ajá, por eso, hermano, tenemos estos estudios bíblicos y por eso es importante de que ustedes recuerden estos detalles, porque si no, y si es posible tomar alguna notita de ellos, porque si no, en 2 o 3 meses ya no nos vamos a acordar de esto y vamos a tener las mismas inquietudes. Recuerden, hermanos, si una mujer de una de esas tribus que están en América del Sur, viene aquí a Estados Unidos y va a andar en la calle como anda en su tribu, sabemos que va a tener problemas. Por ejemplo, yo si invito a ese pastor indígena para venir a predicar a nuestra congregación, yo le voy a poner un pantalón y él tiene que ponerse una camisa, por lo menos. Pensemos que no le pongamos corbata, pero un pantalón y una camisa y unos zapatos tiene que ponérselo para estar entre nosotros, ven, porque imagínese usted cómo nosotros veríamos a un hombre parado en un púlpito predicando con un pamper, o sea, pero la cultura. Ahora, cuando uno entiende esas cosas, ¿qué pasa? Si uno no lo hace, ahí sí puede entrar en lo pecaminoso, ¿ven? Por ejemplo, miren. Gracias. Nosotros, Carmen y yo, cada vez que vamos a Guatemala, sabemos que allá tienen una regla los hermanos, y es que las hermanas a los cultos no van con pantalones. Entonces, mi esposa lleva vestidos y cuando estamos en culto ella usa vestidos. No es que ellos dicen que es prohibido que el cristiano use pantalones porque ellos se lo ponen, pero fuera de los cultos. Entonces mi esposa sabe que cuando vamos allá, en los cultos no va a usar pantalones. Sí va a usar vestido, falda y esas cosas. Y ya está fuera del culto, bueno, pues puede ponerse su pantalón. Entonces, nosotros si no hacemos esto, vamos a ofender a esos hermanos. Y no queremos ofender a alguien con algo que para ellos sí representa un problema, aunque nosotros sabemos bien que no es un pecado en sí. Ahora, se convierte, quiero que entiendan esto, se convierte en pecado según el uso que le damos, porque si Carmen, sabiendo esto, se aparece al culto con un pantalón en medio del culto de sus hermanos, lo va a hacer sentir mal y eso es pecaminoso. Así que ahí está la parte que el cristiano tiene que cuidar, y el apóstol Pablo es muy claro cuando enseña acerca de esto, que no todo me es lícito, pero no todo conviene, dice el apóstol Pablo. Creo que hay dos preguntas o 2 comentarios. Sí, pastor, con relación al versículo 9 de eso de la ropa y los peinados, yo quiero saber si con ese versículo es que se basan algunas iglesias, ¿verdad? O religiones
porque yo tengo un ejemplo de una persona que yo conozco que quiere servir en su congregación, pero el pastor no la deja porque dice que ella usa mucho maquillaje y que usa muchos peinados y cosas así. Pues hermana, mire, es que el problema es que la gente tiene en muchos casos un desconocimiento fuerte de la palabra de Dios. Pueden usar este versículo, pero hay otra cita, anótenla. Yo creo que yo la he mencionado aquí. Isaías capítulo 3, versículo 16 en adelante. Anoten esta cita, hermano. Si la anotan, no se les olvida. Isaías capítulo 3, verso 16. Hay gente que toma todo lo que dice allí y lo quiere aplicar como una doctrina para la iglesia hoy. Y ese es un pasaje que cuando cualquiera que sepa, que haya estudiado un poquito de exégesis y de un poquito de hermenéutica, se ríe no de burla, sino de lo ingenuo y del desconocimiento, la ignorancia bíblica que tiene una persona que use esa cita para decir que Dios prohíbe todas esas cosas. Entonces, hermana Magnolia, yo pienso que esta cita que dice Pablo aquí, junto con aquella, que ella es la que toman como más fuerte, es la que algunos utilizan para querer demostrar eso. Yo le digo a ella que ore y le pida al Señor que si ahí es que Él quiere que ella sirva, que se quede ahí, porque ella tiene tú sabes, con mucho deseo de servir. Y si no, que le muestre dónde ella pueda ir a servir, porque yo no creo que el maquillarse digo, es mi opinión, pero la palabra de Dios es la que tiene la última palabra. Aquí dice Isaías 16, asimismo dice Jehová, por cuanto las hijas de Sión son altivas y andan con cuello erguido y ojos desvergonzados, que caminan como si danzaran, haciendo sonar los adornos de sus pies. Sí, hermana, y ahí comienza en el 16, pero tienen que leerse el pasaje hasta el final. Ah, bueno. Porque hace un listado ahí Recuerden, hermano, que es bueno ver el contexto. Ahora, ustedes no pueden leer solo el verso 16, léase desde el verso 1, que es lo que no hacen. Está bien. Es lo que no hacen, pero después podemos revisar un poquito este pasaje. Gracias. Para que ustedes vean algo importante. La hermana Betsy creo que tiene una pregunta. Déjame desbloquear. Hermana Betsy, el micrófono. Buenas noches, mis hermanos, bendiciones. Tengo tres cositas que quería decir. Bueno, es que, ¿cómo se llama? La cultura o cómo malinterpretan estos versículos de diferentes maneras, diferentes iglesias. Por lo menos yo tenía un señor que vivía acá en este país, ¿verdad? Y él se volvió a casar acá en este país y él dice que ellos eran cristianos, él es cristiano y la esposa también, y dice que la esposa allá, la que tenía ella con la que se divorció, se tuvo que dejar de ella porque no quería ella. No se cortó el pelo desde que estaba en la iglesia de Pentecostal, no se cortaba el pelo, ni las uñas, y las faldas por allá largas, y él dice que se aburrió de esa situación, entonces pues, porque no quería ni celebrar nada, Navidad, ni nada de esas cosas, todo era como malo para ella. Mire que eso terminó con su relación con su esposa. Esa es una. Ahora, cuando fui yo a Guatemala, me acuerdo, pastor, que usted me dijo que yo no, que buscara trajecitos, ¿me entiende? Para ir. Entonces yo compré algunos trajecitos y compré chalequitos, ¿verdad? Porque como vi acá en Canadá, que acá usan chalequitos con los trajes, entonces yo digo, bueno, pues allá va a ser lo mismo.
fui, pero entonces yo vi algunas mujeres allá que tenían sus trajes, sí, pero sin mangas. Y yo entonces digo, wow, entonces confundida yo, entonces sí puedo usar traje, pero sin manga, o sea, no, yo no veo como que la razón. eh, bueno, esas eran las que estaban sentadas en el público, ¿no? Pero yo digo, ¿cuál es la razón de que si tiene manga o no tiene manga el vestido? ¿Qué hay de malo en los brazos? Digo yo, ¿no? Esa es otra. Entonces, en estos días también yo invité a una familia que son de Cuba y son de la raza morena. Y la esposa, el esposo y los niños todos usan esas trencitas. ¿Cómo es que le llaman los threads esos que usan los morenitos? Yo los invité a la iglesia, para mi iglesia, y me dicen, y nos van a aceptar con las trenzas esas, no nos van a criticar. Y yo me quedé, yo le digo, no creo que los vayan a criticar, ¿verdad? Pero ellos dicen que han ido a unas iglesias que los critican por eso, que se les quedan mirando porque tienen las trencitas. Eso era todo lo que yo quería decir. Ok. Así que hermanos, lo que debemos en la vida el cristiano aprender es a ser sabio y ser prudente para que podamos andar en este mundo y edificar a los demás. Esa es la parte que debemos hacer. Si estoy en un lugar y pensemos que usar algún tipo de, un estilo de ropa puede ser ofensiva para esos hermanos del lugar, pues sencillamente no me lo pongo. Y ya, no porque sea doctrina, no porque sea un mandato bíblico, sino porque no le voy a hacer daño a un hermano que es débil. Así lo dice la Biblia. Lo que yo le estoy diciendo, así mismo lo enseña la palabra de Dios. Pero vamos a ver lo que es la última sección ya de esta cita bíblica. Y aquí viene la parte que parece ser más fuerte y que yo sé que causa mayor controversia. Verso 11 hasta el 15. Alguien que se lea. Versos 11 hasta el 15. ¿Algún hermano que quiera leer? ¿Yo puedo leer, pastor? Ah, la hermanita Beatriz. Adelante, hermana Beatriz. Ya. La mujer aprenda en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán fue formado primero después de Eva, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Pero se salvará engendrando hijos si permaneciere en fe, amor y santificación con modestia. Hermanos, aquí está la parte fuerte y aquí es donde algunas personas, y esto lo digo porque sé que hay congregaciones donde la mujer no puede hablar en público si hay un hombre presente, incluso ni orar si hay un hombre presente. Esto no es lo que está diciendo aquí la Biblia. Esto no es lo que está enseñando aquí la palabra de Dios. Y aquí Pablo está hablando del culto. Está hablando de el orden en que debe de producirse el culto. Ahora, quiero que ustedes vean, porque miren, cuando nosotros nos encontramos con algunos pasajes que son un poquito difíciles, debemos de compararlo con la enseñanza general de la Biblia. Si usted quiere, tome nota de esto, porque esto es muy importante. Cuando nos encontramos con pasajes bíblicos que son difíciles, como es este, repito, cuando nos encontramos con pasajes bíblicos que son difíciles, debemos compararlos con la enseñanza general de la Biblia. Debemos compararlo con la enseñanza general de la Biblia.
buscar citas bíblicas que apoyen esto que nosotros estamos viendo, porque va a aparecer, hermano, va a aparecer en la palabra de Dios, esas citas bíblicas. Entonces, miren, vamos a buscar 1 Corintios capítulo 14. Vamos a ver. 1 Corintios capítulo 14, dejen marcado a Timoteo, vayan con la mano izquierda, 1 Corintios capítulo 14, versículos 34 y 35. Vamos a ver lo que dice allí. ¿Alguien que quiera leer? Yo puedo leer, pastor. Yo puedo leer también. Adelante, Doralisa. 34 y 35. Uh-huh. Y dice, vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Miren, hermanos, si nosotros leemos esto y no miramos atentamente qué es lo que Pablo viene tratando aquí. Pablo viene tratando aquí con el orden en el culto. Si usted se pone a leer todo el capítulo, Pablo manda callar a los hombres muchísimas veces. Ahora, ¿cuál era el problema que se daba en Corintios? El problema que se daba en Corintios era que había una reunión, cada marido estaba con su mujer. Pensemos que habían 50 parejas en un lugar. En medio del culto, cuando el predicador estaba hablando, las mujeres estaban conversando con los maridos y preguntándole cosas. La hermana Carmen en medio del culto comienza a hablar conmigo y me pregunta qué será lo que el predicador está diciendo. Entonces yo me ponía a explicarle a la hermana Carmen. Y ustedes saben qué se producía. Un caos, un desorden. Entonces, quienes hacían eso en los cultos allí eran las mujeres. Entonces, por esta razón, Pablo tiene que hablar en esos términos. Pero acá no se está discriminando, no se está maltratando. Sencillamente, lo que Pablo está diciendo es, cuando se reúnen para adorar a Dios, deben guardar silencio, no pueden estar hablando. Miren lo que dice el verso 35. Si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos. ¿Por qué Pablo le dice, dejen para preguntar en sus casas? Porque estaban preguntando en el templo. Estaban en medio del culto. Entonces, aquello era un caos completo, un desorden total. Y Pablo entonces aquí, guiado por el Espíritu Santo, está poniendo reglas. Así que es para que tengan una idea, para que vean cómo la Biblia explica. Entonces, volvemos otra vez a 1 Timoteo, capítulo 2. Cuando entendemos lo que Pablo le dice a los corintios, como que se ve más suave este verso 11, ¿verdad? Se ve como un poquito más suave porque ya estamos entendiendo que la mujer quería aprender en el culto hablando. Y miren, bueno, la hermana Carmen sabe que yo soy defensor de las mujeres. Yo vivo atacando bastante a los hombres. Soy defensor de las mujeres, pero ustedes saben que a las mujeres les gustan algunas hablar un poquito más que los hombres. Yo creo que, no recuerdo, estaban haciendo un cálculo que los hombres en un día pueden hablar, creo que hasta 8,000 palabras, y una mujer hasta 24,000. Imagínense. Entonces, si ese tipo de situación, que parece que ha sido siempre,
se daba en los cultos, significa que las mujeres no se callaban en los cultos. Entonces, por esto es que Pablo está aquí hablando y como dice la hermana Carmen, no había reverencia, se estaba rompiendo la reverencia. Entonces, es a esto que se refiere. Ahora, el verso 12, aquí está hablando del respeto que la mujer debe tener hacia el hombre como cabeza del hogar, como Dios así lo ha establecido. Noten que aquí está hablando de una actitud de la mujer que quiere ejercer dominio sobre el hombre. Y de eso es que está hablando. No está hablando aquí de una participación en el culto, de que la mujer no pueda hablar en un culto, que no pueda, por ejemplo, predicar en un culto donde hayan hombres. Esto no es lo que está hablando aquí. Hay ejemplos en la Biblia donde yo puedo demostrar que las mujeres en esos tiempos predicaban, que las mujeres en esos tiempos participaban. Ahora, no estoy hablando de ser pastoras, no confundamos una cosa con otra. Estamos hablando aquí de participar en el culto, de predicar la palabra de Dios. Y lo que Pablo aquí está corrigiendo es que la mujer entienda que Dios ha puesto al hombre como cabeza de la mujer y esto es un orden que no podemos cambiar. Y esto es lo que está hablando, que la mujer no tomara dominio sobre el hombre. A eso se está refiriendo, pero es otra cosa, es ya faltar el respeto al hombre, al marido, a la autoridad que Dios ha puesto en el hogar como cabeza. Que esto no suene a machismo porque realmente no es machismo, hay un orden que Dios ha establecido y hay una función que Dios ha puesto y no, esto no menosprecia para nada la función de una mujer. La hermana Carmen sabe que yo le doy honor a ella y que la trato con mucho respeto, pero yo soy puesto por Dios como cabeza del hogar. Eso es lo que Dios me ha encomendado, no el macho, no el jefe, cabeza del hogar, para conducir las cosas. El hombre como cabeza de hogar sabe qué es lo que tiene que hacer: amar y cuidar bien a la mujer, que la mujer viva feliz y también educar bien a los hijos. Esa es la función de ser cabeza. No, eso no tiene nada que ver con macho, eso es diabólico completamente, nada con la enseñanza bíblica. Entonces, siguiendo acá con lo que Pablo está diciendo, Pablo está hablando aquí de esa función. Si usted quiere, tome nota de esto para que cuando se le presente por ahí conversar con alguien, usted pueda tener una explicación apropiada. Pablo aquí está hablando de la función, que la mujer no debe ocupar el lugar del hombre ni tomar dominio sobre el hombre, sino que debe estar en sujeción. Es lo que dice aquí, en sujeción, en amor. No, yo no estoy hablando acá de que la mujer tiene que cumplir todos los caprichos que le parezcan a un hombre, y como yo soy el hombre en la casa, me hay que obedecerme por las buenas o por las malas. Eso no es el hombre de Dios. Eso no es un hombre conforme al diseño de Dios. Eso es otra cosa. Así que a esto se está refiriendo, y noten que Pablo menciona a Adán aquí, porque eso lo sabemos. Adán fue creado primero y después Eva. Y Dios sujetó, dice, la mujer a la autoridad del hombre, no al dominio, a la autoridad, al respeto. Y ese orden no puede cambiarse. Es lo que Pablo está enseñando aquí. Así que, y el último versículo que parece también ser un poco controversial, el verso 15, donde dice que la mujer se salvará engendrando hijos. Hermano, este es un versículo de los que aparecen difíciles, muy difíciles. Se le ha llamado algunos versos oscuros. ¿Por qué? Porque ninguna mujer se salva por tener hijos. Si fuera así, entonces una mujer, todas las mujeres que tienen hijos fuesen salvas. No es
exactamente esto. Miren, al traducir la Biblia, hay expresiones que al traducirla no se pueden traducir exactamente y se toman palabras que sean lo más parecidas. Entonces, este verso parece ser que acá no tiene la connotación que nosotros le podemos dar en este tiempo, en nuestra cultura. Lo que sí vemos es que dice, si permaneciera en fe, ven que no es por tener hijos, sino por permanecer, fe, amor, santificación y modestia. Pero la pregunta es, ¿eso es solo para la mujer? ¿O el hombre también tiene que permanecer en fe, amor, santificación y modestia? Así que está hablando acá de la salvación. Y está hablando aquí de la función que en el hogar lleva cada uno, donde la mujer debe respetar la autoridad del hombre y no ejercer dominio sobre él para que no se invierte el orden que Dios ha establecido para el buen funcionamiento del hogar y también para paz y tranquilidad de las personas. No sé si tienen alguna pregunta acerca de esto. ¿Algún comentario? Adelante. Hermana Rubiela, un momentito, hermanita. Ya. Pastora, hasta cuando habla aquí a salvación no se refiere a la salvación por gracia, sino a la salvación en santidad. Exacto, hermana. A el aspecto de la salvación que tiene que ver con la santificación, con el comportamiento. Entonces aquí donde dices se salvará engendrando hijos, es que santifica. Porque por el ejemplo que da esa mujer a esos hijos. Así que no tiene que ver en este caso con la salvación eterna, porque recuerden que el apóstol Pablo no puede contradecirse. Él dice, por gracia soy salvo, y esto no es de vosotros, es donde Dios. Pablo dice, si creyeres con tu boca, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, será salvo, le dice. Entonces, Pablo aquí no puede poner que la mujer se está salvando, esa salvación eterna, por engendrar, sino exactamente, hermana Rubiela, está hablando aquí del comportamiento de ese estilo de vida de fe, amor, santificación y modestia que debe tener, pero que también el hombre debe tener esto. Gracias, pastor. ¿Alguien más? Hello, sí. Hermana Juana. Sí, pastor. Eso, lo que usted habla sobre el hombre de cabeza del hogar, eso es cuando el hogar está constituido por un matrimonio, o sea, cristiano. Porque he sabido de personas que piensan así, pero hay uno que es cristiano, otro no. Entonces, se refiere a eso, cuando el cabeza del hogar es un hombre de Dios. Bueno, hermana Juana, aunque la pareja no sea cristiana, bueno, si no es cristiana no va a conocer esta verdad de la palabra de Dios. Y lo más que puede pretender ser es un macho, que es otra cosa. Pero como quiera que sea, en cualquier lugar, independientemente de si se es cristiano o no, Dios ha establecido el hombre como cabeza del hogar. Así que, pero más, estamos hablando más en los caminos de Dios. Y ya yo expliqué, hermano, ya yo expliqué lo que es cabeza de hogar. Expliqué que está hablando de un hombre que ama a su esposa, dice la Biblia. Pablo, es que, bueno, estos temas se pueden alargar, pero es que este no es un tema para hablar del matrimonio, sino de esta función. Aquí la relación entre el hombre y la mujer. Pero
Pablo dice, claro, que el hombre debe amar tanto a su mujer que debe sacrificarse por ella, así mismo lo dice. Entonces, esto para nada, esta cita bíblica para nada da lugar a que un hombre quiera venir a maltratar a una mujer, a ponerle el pie en el cuello y decir, usted tiene que estar en silencio, sujeta a mí, porque Dios lo dice. Ahí quien está hablando es el diablo en la boca de ese hombre, porque eso no es lo que Dios dice. Oh, ya entiendo. Y respecto a una persona que conozco muy cercana fue a consejería porque tiene un hijo que no es de la esposa y la persona que lo aconsejó le dijo o sea, ellos, como que ellos dos estaban primero que los hijos, o sea, que los hijos no significaban nada, que era primero, que ellos eran primero, o sea, la esposa, que en este caso que es la que tiene el conflicto con el hijo, ella no es, la niña no es primero, que es ella. Entiendo que se estará refiriendo al matrimonio, pero como que no entiendo porque los hijos son parte de verdad del matrimonio. Hermana Juana, todo lo que usted dice tiene razón. Ahora, ahí yo veo un problema y es que hay que ver en qué contexto se le dice a la persona, hay que ver qué fue lo que se le estaba hablando en el consejo. Usted sabe, porque hay cosas que pueden tener razón dependiendo de lo que se esté diciendo, pero pueden ser muy equivocadas si tiene otro significado. Oh, entiendo. Todo va a depender, hermana, todo va a depender. Porque, un ejemplo, si este caso, ¿verdad? De una hija, no es hija de la señora, de la esposa de él, pero la hija le está faltando el respeto a su esposa, entonces ahí la esposa debe ser primero. Pero si es la esposa que está maltratando a la hija del hombre, entonces ya es otra cosa. Entonces hay que ver, hermano, porque para eso no hay regla fija, hay que ver cuál es el problema. Y para eso habría que entrar en la consejería con la persona. Entiendo. Bueno, gracias. Hermanita Jenny tiene también, puede desactivar su micrófono. Gracias, hermana. Bueno, yo iba a hacer, lo que voy a hacer un pequeño comentario con relación a lo que hablaba la hermana Juana, que ya cuando uno está casado y los dos no son cristianos, pues en el caso mío, mi esposo no lo es, ¿verdad? O él dice que ha aceptado al Señor, pero entonces él es de la secreta, cristiano de la secreta. Pero ya yo conozco la palabra y ya yo sé que manda Dios, entonces pues yo acepto a él como cabeza de hogar. No importa lo que esté pasando personal, no importa, yo he entendido ya que ese es un mandato de Dios, entonces él tiene su importancia dentro de mi casa, que aunque él no sea cristiano, pero yo soy y yo entiendo lo que Dios ha mandado y pues él tiene ese lugar aquí de jefe de cabeza, el papá de mis hijos, él toma decisiones, la tomamos juntas, no importa que tuviéramos porque uno siempre tiene sus problemas, ¿verdad? Pero si la mujer es cristiana o el hombre es cristiano, pues lo va llevando a ese terreno de irle enseñando, no, porque todo lo manda Dios, y como Dios manda eso, pues así tenemos que hacer las cosas. Y eso es la ventaja que hay ventaja y desventaja. Por lo menos yo lo estoy adiestrando en eso. Si estamos discutiendo algo, esta mañana estábamos discutiendo unas cuantas cosas con relación a un problema y yo le decía, no, es que no es así porque Dios no manda que sea así. Entonces, siempre la conversación la mantuve en base a lo que dice la Biblia. Yo le digo, no, esto no está
eso que tú dices no está en la Biblia está esto es lo que manda Dios, esto es lo que uno tiene que hacer y esto es lo que vamos a hacer porque es lo que manda el Señor. Entonces, tiene su ventaja cuando hay uno que es cristiano y uno no. Ese era mi comentario, pastor. Muy bien, hermana Jenny, muy bien. La palabra de Dios dice que la mujer sabia edifica su casa, más la necia con su mano la derriba. Entonces, si una mujer cristiana puede manejar esos asuntos con sabiduría, pues es lo mejor que se puede hacer. Así que muy bien, hermana, el ejemplo que usted ha puesto. Muy bien. Gracias. ¿Alguna pregunta final, hermanos? Parece que no, entonces pues dejamos hasta aquí. Así que, hermana Magnolia, hasta aquí llegamos en esta. Ahora voy a parar la grabación un momentito.